Damos gracias al Señor nuevamente, hermano. Gracias al Señor nuevamente. Verdaderamente que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. La gloria sea de Dios. Y el Señor verdaderamente, seguimos hablando de lo que es la libertad, mis hermanos. Está en Juan 8:32. Esta es la segunda parte. Se había pausado el video, hermano, y se quitó la transmisión. Bendito sea su nombre. Estamos enlazando nuevamente. Aleluya. Entonces les decía claramente a ustedes lo siguiente, que hay muchos cristianos, mis hermanos, de este tiempo, que ellos hablan de una libertad, pero ¿qué libertad? Que causa temor cuando un cristiano dice que se siente esclavo, pero ¿esclavo de quién? ¿Esclavo de quién? Se siente esclavo porque verdaderamente el mismo Señor le está cohibiendo a ellos, mis hermanos, de que la libertad que hay terrenalmente en la tierra, ellos no disfruten a la plenitud como ellos quieren, porque son personas que están destinadas al propósito de Dios. Ir a una playa no es pecado. Ir a un río no es pecado. Ir a una montaña no es pecado. Ir a una montaña con nieve no es pecado. Viajando a otro país, conocer la naturaleza de otro país no es pecado. Ahora, hay algo que cada uno de nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es la intención al sitio que nosotros vamos? Porque si la intención al sitio que nosotros vamos es para deleitarnos en Dios, no para deleitarnos terrenalmente, carnalmente, pues no hay ningún tipo de problema. Tú puedes deleitarte carnalmente, sí, si tú tienes tu esposa, si tú tienes tu esposo. Tú puedes como pareja deleitarte, bendito sea su nombre, en un sitio turístico, pero hay que ver también la intención en la cual también se va a ese sitio turístico. Porque es así, es que el sistema de nosotros es diferente. Y eso ahora los cristianos de este tiempo, de esta generación, no lo entienden. Porque fue que Satanás, desde el año 2000, esto comenzó en el 92. Y esto se fue generando en el 90, en 1990. Y fue influenciado poco a poco. Y fue influenciado poco a poco. Y fue poco a poco influenciado. Hasta que llegó al 2000. Y estaba todavía la iglesia. Todavía estaba, hermano, que era diferente al mundo. Que hacía la cosa diferente al mundo. Que no se enredaba tanto en las cosas de este mundo. La iglesia estaba caminando, hermano, con su problema, porque en toda la iglesia hay problemas. Usted no va a encontrar iglesia perfecta. Usted va a encontrar iglesia con muchos problemas porque
Jesús anduvo con muchas personas con problemas porque el Señor restaura a la gente. El Señor levanta. Oye, tú eres una mujer, un hombre de propósito de Dios y el Señor te levanta. Y el Señor te pone a brillar porque es su gracia la que brilla. El Señor te da su bendición porque eso es lo que Él quiere. Lo que Él quiere es bendecirte. Y que tú seas bendecido y tú seas bendecido en Dios. Y que tú alcances niveles sobrenaturales. Pero hay algo que cuesta eso. Porque aquí en Juan decía, en la parte 1, en Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante, Jesús fue a aquel lugar donde las personas estaban atadas a las tradiciones humanas. Ellos estaban bajo las tradiciones, el conformismo humano. Después que tomaron a Jesús y el Señor ascendió al cielo. Cuando el Señor ascendió al cielo, hermano, vino el derramamiento en el aposento alto del Espíritu Santo. Yo no sé si tú has entendido que tú eres diferente y que tú portas algo diferente de parte de Dios. No sé si has entendido que para este tiempo fue que Dios te llamó. No sé si tú has entendido que ahora vas a ver las cosas diferentes. No sé si has entendido que ahora el Señor se va a glorificar de una manera terrible, fuerte y grande. No sé si tú has entendido que ahora es que el Señor viene a manifestar lo que tú nunca has visto. Bendito sea su nombre. Yo no sé si tú has entendido que los niveles van a sobreabundar. Yo no sé si tú has entendido de que tus sentidos van a ser transformados. Yo no sé si tú has entendido que es el tiempo de que tú te sacudas. Yo no sé si tú has entendido que viene un trato de Dios con la libertad que tú verdaderamente necesitas, porque la libertad que tú necesitas es la del power de Dios. La libertad, pues Simón Pedro era pecador de peces. Y el Señor fue allá y le cambió el nombre. Le dijo, no se te llama, no se te va a llamar más Simón, sino ahora te va a llamar Pedro. Le cambió el nombre. Hay personas que Dios lo va a cambiar y le va a cambiar el nombre. Y lo va a catapultar y lo va a transicionar. Porque viene un trato más fuerte. Viene un trato más profundo todavía. Porque la libertad, viene una libertad la que va a transformar a los hombres. Viene una libertad que esa libertad te va a usar para sanar los paralíticos. Viene una libertad que te va a usar para sanar los que tienen sida, los que tienen cáncer, los que tienen enfermedades incurables. Viene una libertad sobrenatural. Viene una libertad que te va a tomar y te va a llevar y te va a mover del lugar. Gloria a Dios. Así como Dios usó a Felipe, que fue traspuesto y fue donde el etíope. ¿Usted sabe por qué hay personas que no reciben la interpretación de la palabra? Porque todavía tienen la libertad terrenal. Y Dios quiere que tú renuncies a la libertad terrenal, a esa libertad carnal, a esa libertad que tus oídos escuchan, que tus ojos ven, y que tus oídos escuchan, y que tus movimientos también, porque no es que la Biblia no se equivoca. Por eso que dice la Biblia, andar pues en el Espíritu. Cuando Pedro y Juan andaban juntos, Pedro estaba en el estrado y los que estaban ahí decían, ese es uno de él, ese uno del Nazareno, porque le decían lo del Nazareno.
¿Y qué era lo que ellos decían? Es que él habla como él habla. Él habla como él habla. Tú hablas como él habla. Tú hablas como Jesús habla. Si el Señor te confronta a ti ahora mismo y Él te dice, mira, y es verdad que lo que tú estás haciendo está bien. Lo que tú llamas normalidad, porque has normalizado lo que está mal. Sí, hay que hablarlo a viento recio. Han normalizado lo que está mal. Y si el Señor viene y te dice, me dice a mí, ven acá, Carlos Grullón, lo que tú estás haciendo está bien, se ve bien, yo le voy a decir, no, Señor, no se ve bien. Y entonces Él me va a decir, ¿por qué tú lo haces? Y entonces yo no voy a saber la respuesta. Y entonces Él me va a decir, ¿tú sabes por qué? Porque tú necesitas la libertad que yo hablé en Juan 8:32. Nicodemo era maestro de la ley. Y él fue donde Jesús. Y fue de noche, no fue de día. Era muy sabio. Porque era una persona maestra de la ley. Y hubo algo que el Señor le dijo. De cierto te digo que tienen que nacer de nuevo. Y él le dijo, pero ven aquí, ¿cómo es que yo voy a entrar en el vientre de mi madre nuevamente? Él le dijo, no, pero tú siendo maestro de la ley, tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Porque que esto no se entiende, hermano, con la libertad carnal. Esa libertad carnal no se entiende esto. Esto se entiende con la libertad espiritual. Esto se entiende con la libertad espiritual. Y el que entiende la cosa con la libertad espiritual se va a dar cuenta de muchas cosas. Esto no se va a entender con la libertad carnal. Esto no se va a entender con la libertad carnal. Esto se va a entender con la libertad de arriba de los cielos. Nicodemo fue y le dijo, Señor, sabemos que tú eres de Dios, porque la obra que tú haces nadie la puede hacer si Dios no está con él. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacerle señales que tú haces si no está Dios con él. Él habló de las señales que Jesús hacía. Y él sabía que en él, porque él es diferente. Jesús es diferente. Entonces, si Jesús es diferente, ¿por qué tú y yo no podemos ser diferentes? Dios le está diciendo a la iglesia de este tiempo, porque tú no puedes ser diferente como yo soy diferente. Porque bien lo dice la Biblia, el mundo os aborrecerá. ¿Por qué el mundo os aborrecerá? Porque la iglesia no está conforme a la costumbre de este mundo, ni a los deseos de este mundo, ¿entiende? Porque yo te estoy diciendo que cuando una gente dice, yo me siento esclavo y yo necesito libertad, ahí hay un problema muy grande y fuerte, porque eso tiene un trasfondo muy fuerte.
Yo necesito libertad, yo necesito sentirme libre, yo necesito romper las escalas. Pero el diablo escucha también esa palabra. Porque el diablo interpreta las cosas. Cuando tú abres tu boca como creyente, tú abres tu boca como creyente y abre tu boca, Satanás está presto a escuchar lo que tú estás diciendo. Y él interpreta lo que tú necesitas, lo que tu alma necesita. Suscríbete a la página. Entra a esta página de Facebook. Entra, sígueme. Sígueme. Cuando tú hablas en secreto, sea con un amigo, sea con una amiga. Tú hablas algo que tú necesitas, que tú quieres, que tu alma quiere. Porque el diablo hoy ha estudiado el hombre, ha estudiado el hombre. Desde el principio lo ha estudiado. Porque él se quería ser igual a Dios, pero no pudo. Entonces Dios dijo, pero mira, yo voy a ser un hombre conforme a mi imagen y semejanza. Entonces cuando tú abras los dichos de tu boca, porque yo te voy a decir algo, muchas veces, algunos de nosotros no estamos atando con los dichos de nuestra boca. Ten cuidado en qué lugar, en qué área, hasta por el celular, hasta por el WhatsApp, por Instagram, por cualquier cosa, por Telegram. Tienes que tener cuidado qué tú dices por tu boca, qué tú dices, qué tú expresas, porque tu alma está expresando muchas cosas. Por eso es que ellos se lo estaban confrontando. Estoy hablando del capítulo 8, por aquí estoy leyendo el capítulo 3 del libro de Juan. Estoy hablando de Nicodemo, pero estoy haciendo algo comparativo. Porque hay otro nacimiento, que es un nacimiento espiritual, y nadie lo quiere entender. La iglesia no quiere entender que tiene que tener un nacimiento espiritual para poder entender las cosas espirituales, porque esto se discierne espiritualmente. Y si tú quieres entender otro lenguaje, porque el Señor conocía el lenguaje terrenal, tú decías, pero Dios te saca del mundo. Pero si Dios te saca del mundo, ¿por qué tú tienes que volver al mundo? Si Dios te saca del mundo, ¿por qué tú tienes que volver al mundo? Y tú decís, pasa esto y yo necesito esto y yo quiero esto. Mientras tú estés así, Dios no te va a dar nada. El ejemplo fue el 2020. El ejemplo fue el 2020. Dios encerró la iglesia. Fue el diablo que le encerró. Dios permitió encerrar el mundo. El mundo estaba cerrado. Y tenía libertad. Y la libertad la tenía cohibida. Y la gente, cuando le decían a las 5 de la tarde ya tiene que estar antes. La gente estaba antes en su casa. Ya a las 3 estaba el corre, porque ya a las 5 de la tarde había toque de queda. La gente tenía que andar con una carta de permiso para moverse en la calle. Le enseñaban, mire, y la miraban, está bien. Hello. Tenían que tener una carta de permiso. Tenían que tener una carta de permiso. ¿Tú sabes qué significa eso? Que el creyente ahora oye, lo que esté en el propósito de Dios son lo que Dios le va a dar carta de permiso. Pero hay personas que Dios la va a agarrar y tú te tienes que sentar aquí. Y si no entienden que tienen que estar sentados, oye bien, tienen que tener cuidado cómo se deben de manejar. Entonces el Señor los va a enfermar y no van a poder hacer nada. Así sencillamente. Porque el que no entiende la buena, entiende la mala. Ay, varón, tú estás maldiciendo. No, yo no estoy maldiciendo. ¿Cuál es la coartada de tener la libertad? Porque el Señor fue ante ellos. Él fue donde los fariseos, los saduceos, los que conocían la palabra, los que conocían la Torá. Un libro sagrado, que Dios bendiga ese libro sagrado. En el nombre del eterno Jesús, que Dios bendiga la Torá, que Dios bendiga a Israel. Pero había algo. Ellos no hacían lo que decía la Torá. Algunos sí, algunos. Pero ellos no hacían lo que hacían la Torá, lo que decía la Torá. Entonces mucha gente habla de la palabra, pero no hace lo que dice la palabra.
Porque cuando están en el escenario donde deben de comportarse como verdaderamente tienen que comportarse, como hijos de, como los del Nazareno, porque cuando estaban en el estrado, y estaban viendo a Pedro hablando con denuedo, lleno del poder de Dios, diciendo, pero mira, él habla como el maestro habla. Él habla como Jesús, como el carpintero, porque así que lo conocen. Yo no sé con qué lenguaje te conocen a ti. Porque es necesario, mira, cuando no creen en uno, mira, yo me gozo cuando no creen en mí. Cuando no creen en mí, yo me gozo. Cuando dicen que yo no soy, yo me gozo. Cuando a mí me persiguen también, yo me gozo. Y son muchos, sin hacer nada. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Cuál es la libertad que tu alma quiere? Dice el versículo 3, Jesús les dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puedes un hombre? Es el capítulo 3 del versículo 4 del libro de Juan, cuarto evangelio. Le dijo, ¿cómo puedes un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedes acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a la samaritana? Yo te voy a dar de esta agua que va a saltar como una fuente de vida eterna y tú no vas a tener sed. El agua de arriba, la que sacia el alma. Y mucha gente tiene sed porque no sacian su alma del agua de la vida eterna. Hay muchos creyentes que no se sacian. Ellos no se sacian porque ellos buscan otra fuente. ¿Cuál es la otra fuente? Ay, yo no tengo libertad. Yo necesito ser libre. Y hasta usa el diablo humanamente, un humanista o una humanista, puede ser hembra o varón. Y tú vas a estar así, de esa forma, pero tú siempre vas a ser esclava, mujer. Tú no puedes ser esclava de ese pastor. Tú no tienes que ser esclavo, varón, de ese pastor. Tú no tienes que ser esclavo de ese varón, de esa varona. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Y eso es anticuado. Te vas a joder. Como dicen en buen dominicano, te vas a joder. Y entonces cuando tú bajes de nivel, tú vas a ser la presa o presa del diablo. Y yo no estoy estableciendo esa palabra. Yo cancelo esa palabra de tu vida. Porque tú eres esclavo de quien tú te haces esclavo. Oye bien lo que te estoy diciendo. Tú te haces esclavo de quien tú quieres hacerte esclavo. Porque el diablo no te va a decir, únete a una gente que ora. No, el diablo te va a decir, únete a una gente que te va a corromper tu alma. Oye, el diablo te va a decir, únete a una gente que ayuna y ora, que busca a Dios, que está metido con Dios. Nunca te lo vas a decir. Porque no vivimos en el mundo de los idiotas. Y hay algunos cristianos que piensan que estamos viviendo en el mundo de los idiotas. Tal vez hay muchos cristianos que se están siendo confrontados ahora mismo, hasta yo mismo, que piensan que estamos viviendo en el mundo de los idiotas, que cuando entonces tú le hablas, hermano, ay, me está ofendiendo, ese sí habla, pero ¿cómo que te tengo que hablar? Te tengo que hablar claro, te tengo que hablar con lo que me está juzgando. Nadie te está juzgando. Lo que pasa es que es mejor que tú te salves que te vaya para el infierno. Es mejor que yo me salve que me vaya para el infierno. Dios no quiere una alma corrompida, porque el alma corrompida es la que dice, necesito libertad. Ellos decían que estaban siendo libres y que ellos no eran esclavos, que no iban a ser esclavos del sistema que decía Jesús. Estoy hablando de Juan 8:31 en adelante. Pero aquí estoy hablando de Cornelio.
Respondió Jesús, de cierto te digo que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Lo que no, oye, Jesús respondió, oye, vuelvo de nuevo. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es. Y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, lo terrenal es lo terrenal. Y tú te vas a mover en lo terrenal. Pero tú no eres del mundo. Tu mentalidad no es del mundo. Tú te estás moviendo en lo carnal. Tú fallas así como cualquiera uno de nosotros fallamos todos los días. Pero entiende que tú no eres terrenal. Porque dice la Biblia que si alguno pecare, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Tú tienes un abogado, pero esto no te da la libertad de estar haciendo y deshaciendo, corrompiendo tu alma. No te maravilles de lo que te dije, que es necesario nacer de nuevo. El viento, ahí entra la profundidad. El viento sopla de donde quiere y se oye su sonido, mas ni se sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo eso respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Para lo que han distorsionado la palabra de Dios y la están interpretando a su manera porque quieren andar en sus delitos y pecados. Quieren andar en sus delitos y pecados y la interpretan a su manera. Aquí hay que andar en el Espíritu. Porque cuando yo quiero conocer algo y saber algo, entonces soy del Espíritu. Pero cuando no quiero saber nada, entonces mi alma se corrompe. Entonces, ¿qué contradicción del diablo que hay? Porque hay una contradicción satánica del diablo en algunas personas. Hay algunas contradicciones fuertes que bloquean la mente de cualquier persona que escuche a esa persona. En un momento está en el Espíritu. Muy bien. Pero en otro momento está corrompido, está corrompida. Entonces hay que definirse. O carnal o espiritual. Hay que definir esto ahora. O tú eres carnal, terrenal, o tú necesitas una libertad carnal, terrenal, que tu alma se te corrompa, que tu alma se te pierde. ¿Cuál de lado tú quieres? No, varón. Tú vas a decir, no, varón. Yo quiero la espiritual. Yo quiero la espiritual. Yo quiero la libertad, que me va a usar sanando a los paralíticos, que me va a usar haciendo cosas sobrenaturales. Porque esa era la libertad que el Señor le estaba diciendo. Ay, Dios mío. Esa era la libertad que el Señor le estaba diciendo. Pero ¿a quiénes se lo estaba diciendo? Hablo claro, ¿a quiénes se lo estaba diciendo? ¿A quiénes se lo estaban diciendo? A los que conocían la Torá. ¿De qué se hablaba? No estaban los 27 libros todavía del Nuevo Testamento. Estaba la Torá. Cuando Pedro dio su primer mensaje fue basado al libro de la Torá. ¿Entienden, mis hermanos? Del profeta. De uno de los libros del profeta. ¿Y cuál libro fue? El de la Torá. Mejor interpretación no puede haber. Pero ellos decían que ellos tenían un amuleto. ¿Y cuál era el amuleto que ellos tenían? A lo que hoy llamamos excusa. Porque hay excusas justificables en este tiempo, entre comillas. Hay siempre excusas justificables, entre comillas. Ellos le dijeron, nosotros tenemos como
como al padre Abraham. Pero en el fondo ellos no eran libres. Porque siempre estaban haciendo la costumbre y pecando en el mismo pecado que ellos pecaban diferente. Y no eran libres. Y entonces aquí el Señor le entra y le dice: si vosotros permanecieran en mí, si vosotros, oye bien, entonces le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Si permaneciere en su palabra. Si permaneciere en su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Varón, tú estás hablando como tú eres un religioso, pero ven acá, ven acá, ¿cuál es la metodología del diablo esta? Que lo que la gente llama religiosidad, porque hay un sistema de religiosidad que hace daño, que es legalista, que no suma ni multiplica, lo que hace es que daña, es dañina. Pero cuando hay personas que hablan la palabra como deben de hablarla, ellos le dicen son religiosos. ¿Y por qué tú le llamas religioso? Porque tú quieres oír una interpretación corrompida que te está hablando y que está mandando alguno, como hay muchos mensajes en este tiempo, que está mandando a la gente a casarse 20 veces, que está mandando, oye bien, abortar. Sí, varón, y ese ejemplo, hermano, eso es muy fuerte. Lo mandan hasta abortar, hermano. Dentro del pueblo de Dios sí eso está pasando. Y aquí tú has escuchado eso, pero que eso se escucha. ¿O acaso no hay pastores que se han quitado ellos mismos su vida? Que Dios nos guarde a cada uno de nosotros. ¿Y por qué la iglesia está siendo entrada en esta etapa, en la etapa de la depresión y la desesperación? ¿Por qué? Por la ansiedad. La ansiedad trae consigo lo que las personas no pueden alcanzar. Gloria a Dios, lo vas a encontrar en el nombre de Jesús. La gente, hermano, necesitan algo. Su alma necesita cosas materiales, pero cuando no la tienen o no pueden resolver, entra lo que se llama un estado de ansiedad. Entra la desesperación. Entra esa agonía. Y esa agonía es lo que se llama la ansiedad. Y la ansiedad trae la depresión. La gente se encierra. La gente necesita y la gente busca métodos para ayudar a Dios. Porque una cosa es que Dios te dé la forma de cómo tú resolver y pagar una deuda. Y cómo es que tú busques recursos inadecuados, pecando delante de la presencia de Dios. Le estoy hablando de lo que es la libertad que Jesús habló en Juan capítulo 8 del 31 en adelante. Entonces yo digo, ¿qué es lo que sacia tu alma? ¿Qué es lo que quiere tu alma saciar? ¿Cuál es la forma que tú estás buscando para saciar tu alma? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué es lo que tu alma necesita? Te dice el Señor, ¿qué es lo que tu alma necesita? Porque quiero ayudarte. Pero no es lo que tu alma necesita, es lo que tu hombre interior necesita. Porque el hombre interior que tenemos que fortalecer. Tenemos que fortalecer el hombre interior. Ese hombre interior dice muchas cosas de nosotros. Ese hombre interior es lo que te va a llevar al nivel donde tú has querido siempre llegar. Dios mío. Y tú estás en el mejor tiempo, donde hay Biblia por todas partes. Oye, tú descargas una Biblia, tú descargas hasta un libro de estudio en una tablet, en un celular. Tú estás en el momento más grande de tu vida para tú crecer espiritualmente. Tú tienes la tecnología, tú tienes aire acondicionado, tú tienes todo, tú tienes abanico, tú puedes tener todo y Dios te va a bendecir para que tu alma se llene de Dios. Por eso fue, oye bien, que David dijo, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios.
David le dijo a Yahweh: alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Mejor es un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. David sabía lo que era. David sí sabía lo que era estar lleno su alma de la presencia de Dios. Él sabía, porque de la abundancia del corazón es lo que habla tu boca. Vamos a pedirle al Señor que lo que se manifieste en la vida de nosotros sea no lo que el alma en la forma terrenal quiera, sino en la forma espiritual. Porque que en el 44 del capítulo 8 él le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y sigue diciendo: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él estaba diciendo eso a ellos. Ustedes no me vengan hablando de que yo tengo al padre como Abraham. Porque la libertad que ustedes tienen no lo llevan a lo que verdaderamente donde ustedes deben de estar. Gloria a Dios. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge de parrama, si tú no estás conmigo no vas a hacer nada. Todo te va a salir mal. Entonces, ¿quién es que te guía? Digo yo, ¿quién es que te guía? Porque el que te guía te tiene que guiar, no la corrupción. El que te guía no te tiene que guiar a pervertirte. Lo que te pervierte no viene de parte de Dios. Lo que te corrompe no viene de parte de Dios. Lo que te atrasa no viene de parte de Dios. Lo que te hace hablar mentira, fornicar, adulterar, no viene de parte de Dios. Lo que te hace hablar mentira, lo que te hace ser celoso, lo que te hace airarte, lo que te hace pensar pensamiento negativo, no viene de parte de Dios. La inconformidad, la falta de agradecimiento no viene de parte de Dios. El querer tener bienes de medido no viene de parte de Dios. La codicia no viene de parte de Dios. La envidia no viene de parte de Dios. Asal reconoció que él era envidioso porque comenzó a ver, sus ojos comenzaron a ver lo que los otros tenían y lo que él no tenía. Hay muchos cristianos, hermano, que ellos están viendo lo que los otros tienen. Y ellos dicen: yo no tengo eso, yo deseo eso. Oye, deseo. ¿Qué es eso, deseo? Intención del alma. Alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Los beneficios, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán, ¿qué? O serán añadidas. Las demás cosas, dice la del 1909, dice: y las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano, a lo que el cristiano le llama bendición es añadidura. A lo que el cristiano le llama bendición, eso es añadidura. No le diga que añadidura es bendición, es añadidura. Así que, ¿cuál es la verdadera libertad que tú quieres? ¿Cuál es la libertad? ¿Qué es lo que te hace libre? ¿Con quién quieres estar? ¿Con la libertad espiritual? ¿O con la libertad que te va a corromper y que te va a llevar el diablo? Hay dos tipos de libertad. Dicen algunos: ahora me gusta ahora la forma de este evangelio. No te cuestionan en ninguna de las cosas. Pues mira que sí, que lo cuestionan. Ay, mira, no le dicen esto, no le dicen aquello, no le dicen lo otro. Es que hay cosas que aquí no se usan. Y mucha gente lo sabe. Muchas cosas aquí no se usan. Y estamos claros de eso. Muchas cosas aquí no se usan.
¿Y qué es lo que la gente qué es lo que la gente han hecho? Han ido a lugares que están, a iglesias que verdaderamente ya están totalmente corrompidas, que han salido fuera de la palabra ya totalmente, hermano. Entonces, si Cristo viene, ¿cuál es la libertad que tú estás hablando? ¿Cuál es la libertad que tú estás hablando? Dime. ¿Tú has analizado lo que es la verdaderamente libertad? La libertad que tú dices. Es de la parte 2. Yo di la parte 1. Búsquenla la parte 1. Está ahí. ¿Cuál es la libertad? Así que, mis hermanos, Dios te bendiga. Dios te guarde.